tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy retoma la retórica oficial de la amenaza comunista en Estados Unidos con otra notable invitada, Adrienne Pine, antropóloga directamente desde Tegucigalpa. Adrienne Pine, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Jorge. Adrienne, tú sabes que la retórica del presidente Donald Trump en los últimos días o meses le ha puesto énfasis al tema de, entre comillas, la amenaza del comunismo, algo que ya lo sabemos muy bien que viene haciendo desde hace mucho en América Latina. Lo último, digamos, dentro de Estados Unidos, leo textualmente lo que ha dicho. Dice, el comunismo es una amenaza mortal para la libertad estadounidense. Es la mayor amenaza para nuestro país, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor e incluso el 11 de septiembre. ¿Qué está pasando, Adrienne, que están reflotando el tema de la amenaza del comunismo? Es que cómo tergiversan las cosas. O sea, el comunismo tenía casi nada que ver con ninguna de esas cosas, obviamente. Y para él solamente es una palabra que cree que da miedo, ¿verdad? O sea, no es realmente nada que ver con lo que podría ser el comunismo, sino es una forma de etiquetar a los enemigos. Y la definición suya, tergiversada del comunismo, cae perfectamente bien dentro de su definición de terrorismo. O sea que es simplemente una forma de ayudarle a consolidar el poder y de atacar a sus enemigos, pero nada tiene que ver con el comunismo en sí. Tú en el 2019, y los dos vivíamos en Washington en ese momento, tú participaste en la ocupación de la Embajada de Venezuela en Washington, y a propósito de eso, que terminaste siendo arrestada después de ese episodio, tú has dicho, sí, al intentar proteger la Embajada de Venezuela, puedo ayudar a que mi gobierno, te refieres a Estados Unidos, no lleve al mundo a este escenario de pesadilla, valdrá la pena el posible daño a mi carrera. La pregunta es, ¿cómo ha hilado el tema de la Embajada de Venezuela, de este tema del comunismo? ¿Cómo realmente tratan de pintar esta retórica como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos? Pues sí, gracias por la pregunta, Jorge. O sea, la seguridad nacional de los Estados Unidos es amenazado por la política exterior y también doméstica de los Estados Unidos. Y yo estaba en ese momento tratando de prevenir otro acto imperialista de los Estados Unidos. Nada tenía que ver con el comunismo, pero confunden a propósito la seguridad nacional con las ganas de conquistar, de recolonizar América Latina. Y nada tienen que ver. A nosotros en Estados Unidos no nos ayuda que el gobierno recolonice a Venezuela, de que lleve a cabo un genocidio en Cuba. Eso no nos ayuda, pero eso lo ponen como si fuera la seguridad nacional. Más bien nos hace daño porque nos quita recursos que se podrían gastar en salud, en educación, que ahora ni tenemos casi. Tú también has estado y conoces el tema a fondo, el tema de Honduras, un tema que lo has seguido por más de 2 décadas, has estado allí, has vivido en carne propia todo esto. Basado, tú dices que lo que ha sido el atropello al Estado de Derecho está basado en Estados Unidos. ¿Estados Unidos estuvo detrás de todas esas irregularidades en Honduras? Claro que sí, apoyó el golpe de Estado al máximo bajo el liderazgo de Hillary Clinton como jefa del Departamento de Estado, y Barack Obama también cedió, pero a través de los años, incluso en el último gobierno de izquierda de Xiomara Castro, una tras otra vez estaban intentando realmente atacar el gobierno cuando intentaba hacer cositas
cosas, aunque fueran pequeñitas, para arrestar el fascismo de Juan Orlando Hernández. Y ahora vemos que Trump indulta a Juan Orlando para que gane su candidato, que es el mismo partido fascista aquí en Honduras, que estoy aquí en Honduras actualmente, y diciendo que eso es bueno para la seguridad nacional, tanto de Honduras como de Estados Unidos. ¿Cómo perdonar al peor narcodictador tal vez de la historia va a apoyar a la seguridad? O sea, ahí vemos también la falsedad y el uso orwelliano de las palabras de la administración de Trump, pero también de sus secuaces en América Latina. Bueno, justamente estás allí en Tegucigalpa, nosotros tuvimos oportunidad de estar en esa elección que según no solamente la candidata Ritzy Moncada, o sea, la rival de Nasri Asfura, denuncia fraude, sino miembros del Consejo Nacional Electoral. Allí Trump sale a decir en sus redes sociales de que Ritzy Moncada, la candidata que desafiaba entonces a la derecha, era amiga de los comunistas y por tanto había que ponerla en la lista negra. No le alcanzó con eso, entonces también ahora en la reciente elección en Colombia, entonces Iván Cepeda también es comunista, es socialista, etcétera, etcétera. O sea que sigue hoy por hoy pregonando el tema del comunismo en nuestra América Latina, pero también ahora dentro de Estados Unidos. Esto, ¿cómo lo lees tú? Bueno, es una estrategia que les ha funcionado desde antes del macartismo en Estados Unidos, de esa época oscura en nuestra historia, en el que venían acusando a todo mundo de comunista, realmente otra vez por el mismo fin, para concentrar el poder entre capitalistas. Hoy día en Estados Unidos es muy grave la situación. Por ejemplo, en las universidades, hay universidades como la Universidad de California que han entregado listas al gobierno de gente que ha sido acusada, ni siquiera han tenido ningún juicio, de ser, por ejemplo, antisemita, y la definición oficial del gobierno de antisemitismo es ser antisionista. O sea, cualquier persona que es antigenocidio se define como antisemita, aunque sea judío, ¿verdad? Entonces, y eso también se define como comunismo. O sea, todo está muy enredado, esas definiciones, y eso junto con las listas de casa de activistas que han hecho recientemente con el reporte sobre Cuba, todo eso indica un ambiente de casa, de anticomunismo, que da mucho miedo, ¿verdad? Están acusando a los candidatos medios socialistas, demócratas, de ser comunistas como una forma de atacarlos, y realmente nada tiene que ver otra vez con el comunismo en sí, sino más bien de consolidar el poder y atacar a sus enemigos. También tú has dicho recientemente, leo tus palabras, el fascismo neoliberal e imperialismo estadounidense sionista en las Américas. Tú destacas de que Israel ha estado proveyendo de armas de entrenamiento y de injerencia en América Latina. Entonces la pregunta es, ¿cómo concilia el gobierno de Estados Unidos e Israel esta injerencia en América Latina que tú la defines claramente como fascismo neoliberal? Bueno, o sea, para ellos hay dos cosas que argumento. O sea, uno que es que hay el fascismo neoliberal que ha hecho algo magnífico para los fascistas en el sentido de que quita la culpa del fascismo porque ya está institucionalizado en las políticas de privatización, de realmente los ataques en contra del pensamiento crítico y todas las cosas que implica el fascismo
tradicional, pero con el fascismo neoliberal ni siquiera se requiere tener la ideología enfrente. Ahora también hay fascistas ideológicas como el gobierno actual de Estados Unidos y por supuesto de Israel, que han intervenido conjuntos. Israel ha tenido igual que de incidencia e injerencia en todos los golpes de Estado en América Latina desde su inicio como Estado, como lo ha tenido Estados Unidos, y es un peligro enorme para el hemisferio. Y actualmente pues vemos que proveyó armas a Israel para usar en contra del pueblo de El Salvador en la guerra civil, para el uso del genocidio con Ríos Montt en Guatemala, aquí en Honduras para reprimir el pueblo después del golpe del 2009, y es igual en todos los países del hemisferio. Incluso Estados Unidos, también entrenamiento y otras tecnologías, pero lo que más miedo da ahora es que ahora están vendiendo tecnologías de monitoreo de la población, lo cual da control infinito a Israel y el gobierno de Estados Unidos sobre las soberanías de esos países. Entonces, pues realmente es algo muy asustante y que tenemos que tomar en cuenta para recuperar la soberanía y la democracia en todos nuestros países, incluso el mío. Adrienne, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Adrienne Pine directamente desde Tegucigalpa, en Honduras. Estamos hablando justamente que hay una retoma de la retórica oficial del discurso de la amenaza comunista dentro de Estados Unidos. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Adrienne Pine directamente desde Tegucigalpa, en Honduras. Adrienne es antropóloga. Estamos hablando sobre la retoma de la retórica oficial, el discurso de la amenaza comunista en Estados Unidos y todas las Américas. Adrienne, Escudo de las Américas. Esta para algunos es una versión 2.0 de aquel el grupo de Lima, etcétera, etcétera. Ahora justamente este ultraderechista Abelardo de la Esprilla acaba de anunciar que él también desde Colombia se va a unir justamente a estos países. Y tú has hecho además, quiero saber no solamente lo que tú piensas de el Escudo de las Américas, pero tú has establecido un paralelismo con la Operación Cóndor, el Plan Cóndor de los años 70. Cuéntanos. Bueno, para mí el Escudo de las Américas da hasta más miedo que el Plan Cóndor, que sabemos bien el impacto en términos de muertes y represión que tuvo, por el hecho de que esto no se limita a Sudamérica, es todo el hemisferio que participa en ese proyecto de represión, que no es otra cosa, o se utiliza discurso de antidroga, pero vemos cómo eso se utilizó para secuestrar a Nicolás Maduro de Venezuela. Lo acusaron de ser el jefe de cartel de los soles, un invento de la CIA, para sacarlo mientras indultaban a Juan Orlando Hernández, el narco más grande del hemisferio. Y entonces utilizan esos discursos, pero realmente el fin es de reprimir a los pueblos que se oponen a este modelo de fascismo neoliberal y también en muchos casos ideológico. Entonces ahora tenemos un grupo de países bajo ese lema de Escudo de las Américas o la coalición anticartel de las Américas, como lo están llamando, utilizando lenguaje de terrorismo y antinarco y anticomunismo, pero realmente el fin es la
la represión total fascista de quienes se opongan a sus fines, que son consolidar el poder entre cada vez menos personas. Son países que no se quejan de los asesinatos extrajudiciales, que ya van mucho más de 200 de sus ciudadanos en el mar Caribe y también en el Pacífico. Son personas que asesinan o que aprueban el asesinato de los abogados de los sobrevivientes de estos ataques, como pasó creo que en Ecuador recientemente. Y realmente, o sea, es una forma, como lo fue el Plan Cóndor, de criminalizar de una forma muy coordinada a través de fronteras cualquier oposición contra ese imperialismo fascista, tanto de Estados Unidos como sus secuaces en los gobiernos de extrema derecha del hemisferio. Nadie mejor que tú para conocer Washington. Tú has vivido en Washington por mucho tiempo, has seguido la política muy de cerca. Esta ofensiva en este segundo mandato del presidente Trump es distinto que lo que ha sido respecto a la ofensiva histórica de la doctrina Monroe a través de las décadas e incluso de los siglos. ¿Cambia algo? ¿Tú recuerdas haber vivido en Washington y ver estos discursos de que dicen que es la mayor amenaza, dice Trump, el comunismo, incluyendo la Primera Guerra, la Segunda Guerra, Pearl Harbor, incluso el 11 de septiembre, que se mete directamente a través de sus redes sociales a apoyar o a insultar candidatos, descalificándolos? Esto es un fenómeno nuevo, y si lo fuera, ¿esto termina con Trump? ¿Esto por los próximos 2 años va a seguir a este nivel? Bueno, para empezar, no es un fenómeno nuevo, es una intensificación de lo que se tiene desde la doctrina Monroe original. Pero yo insisto que los cambios neoliberales de las últimas 4 o 5 décadas han hecho posible este momento de fascismo abierto ideológico de parte de Trump. Él sale con su correlario la doctrina Monroe, que le dicen que es su nueva doctrina Monroe, aprobando el original, pero yendo hasta más allá, diciendo que realmente pues toda América Latina y el Caribe es no solo el patio trasero de Estados Unidos, sino realmente dominio de Estados Unidos. Y es que si fuera si hubiera roto totalmente con lo de antes, los demócratas tal vez se opondrían, pero no vemos ninguna oposición de parte de los demócratas, o por lo menos ninguna que realmente sea importante. Nadie protestó en contra del secuestro del presidente de Venezuela. Ahora son muy pocos que protestan ante sus ataques genocidas contra el pueblo de Cuba. Así que lo que tenemos aquí es una continuación, pero muy grave, que no solo es un ataque contra toda América Latina, sino que en Washington mismo, que estuve ahí todo el verano, está militarizado. O sea, es una cosa no antes vista. O sea, el país, en particular ciertas ciudades que son etiquetadas de izquierda o de ciudades santuarias que protegen a los migrantes, son militarizados. Tenemos la Guardia Nacional ahí, están violentando diariamente a los derechos civiles de los ciudadanos. Y pues lo que pasa, lo que hace Trump con la doctrina Monroe al atacar al hemisferio, también con el boomerang imperial nos está atacando a nosotros los que vivimos en Estados Unidos. Y vuelvo a esta parte de la pregunta, y este nivel, 2.0 del corolario Trump de la doctrina Monroe, termina con el periodo de Trump. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, en las elecciones de medio término
como se anticipa, le van a dar una soberana paliza al Partido Republicano. Pues eso es lo que me preocupa con los demócratas, que aunque ganaran, y no es seguro que ganaran, no se han opuesto efectivamente nunca a las políticas del imperio. O sea, también es un partido imperialista y difícilmente, yo lo veo difícil que vayan para atrás de esos estragos que han hecho en el hemisferio. O sea, lo que dé más poder al capital también le sirven a los políticos demócratas, aunque los votantes estén en contra, porque ellos reciben millones de las mismas compañías que financian los republicanos. Entonces, o sea, aunque ganen demócratas, no van a sacar a Maduro de la cárcel, no van a hacer nada suficientemente fuerte para terminar con ese bloqueo genocida contra Cuba, y se ha cambiado tanto la institucionalidad del gobierno de Estados Unidos, con la injerencia de Elon Musk, por ejemplo, que terminó con departamentos enteros del gobierno, corrió más de la mitad de los trabajadores de gobierno en muchos departamentos. O sea, eso no se recupera con que cambie de régimen, o sea, con que haya cambio de partido político en poder. Esos son cambios de largo plazo, y yo la verdad no sé si el cambio, pues confío que el cambio no puede venir de adentro de Estados Unidos, o por lo menos del gobierno, y que nos tenemos que encontrar otras formas de resistir ese imperialismo tan grave. ¿Cómo calificas a Marco Rubio, el secretario de Estado? ¿Está simplemente ejecutando órdenes que recibe del presidente Trump, o él le agrega de su propia cosecha con esta obsesión del comunista, los comunistas, Cuba, etcétera, etcétera? ¿Y tiene alguna agenda con ese discurso? Es decir, estamos hablando de un cubano de Miami que definitivamente empezó su carrera allí y sigue de alguna forma alimentando a esa parte del electorado justamente republicano de Miami. ¿Cómo lees la figura de Marco Rubio y cómo ves Marco Rubio en esta doctrina Monroe con corolario Trump? Pues Marco Rubio definitivamente es el peligro mayor que ha enfrentado América Latina y el Caribe y gran parte de Groenlandia, gran parte del mundo. O sea, él es quien dirige esa política más que Trump, yo diría. Dice que anticomunista, pero realmente antidemocracia, antisoberana, en contra de los pueblos de América Latina y el Caribe. Es por él que se diseñan esos ataques nefastos contra Venezuela y genocida contra Cuba, y muy peligroso lo de Marco Rubio. Vimos también en sus discursos que él habla claramente de una forma de supremacismo blanco que asustó hasta los europeos que le estaban escuchando cuando estuvo en Europa hace unos meses. Habla de la civilización y la barbaridad, o sea, términos de colonialismo puro, y lo habla con orgullo. Él se siente blanco, es blanco, pero se siente más que nada supremacista blanca, y tiene un desprecio horrible para incluso la gente que dice que es su pueblo, porque los está matando en Cuba. Pero sí, o sea, yo pienso que el hecho de que haya sido tan atroz la política contra América Latina en este periodo de Trump comparado con el primero, que también fue grave, pero no tanto como esto, se debe a Marco Rubio. En días recientes sale la información de que un grupo de congresistas republicanos liderado por María Elvira Salazar, una congresista cubana de Miami, le han solicitado precisamente a Marco Rubio que admita a Ecuador como socio mayor no OTAN de la OTAN, con el argumento de que podría, si lo hace,
que podría reforzar la lucha contra, como decíamos antes, contra los narcoterroristas. Ahora en Ecuador hay una cantidad de narcoterroristas, pero no se investiga el tema del narcotráfico de la familia Noboa desde los puertos que se exportan bananas en el Ecuador. En ese sentido, dos preguntas. ¿Quiere decir que los republicanos siguen tratando de meter ahora a América Latina en la OTAN? Y segundo, le escriben a Marco Rubio como si fuera que el dueño de la OTAN. Esa parte del discurso, que esto es algo nuevo, ¿cómo lo interpretas? Bueno, para empezar, obviamente, como mencionas, la familia de Noboa son narcotraficantes, igual que la familia de Juan Orlando y Juan Orlando mismo enviaron paquetes de cocaína en café a Europa y a otros países, a Estados Unidos, con el TH ahí metido del Tony Hernández. Y que el hecho de que ellos le pregunten públicamente seguramente ha sido negociado de antemano como con él directamente, porque todo se negocia dentro de Washington antes de que se haga público, para darle más, para hacerle ver que tiene más apoyo que si él solito lo hiciera. De que quieran que Noboa se una a la OTAN es absurdo, porque no solo es narco, sino bajo su régimen de terror en Ecuador se ha subido enormemente las tasas de homicidios y bueno, la violencia en general, lo cual había bajado bastante bajo el gobierno de Correa y ahora es de los más altos, bueno, es el más alto del hemisferio y de los más altos del mundo. Así que al decir que ese señor narcodictador, igual como lo fue Juan Orlando Hernández, vaya a ayudar en la lucha contra el narcoterrorismo, es igual de absurdo como decir que Juan Orlando es inocente. O sea, simplemente es una forma de consolidar el poder más y de asegurar el fascismo de la OTAN, cuando en este momento hay ciertos países de la OTAN que no son tan fachos como Estados Unidos. Entonces quieren más aliados, más fachos, más fascistas en estos ámbitos, pero muy absurdo. O sea, nada tiene que ver con la lucha contra el narcoterrorismo, más bien al contrario. Por último, Adrian, ¿cómo ves tú entonces a la región latinoamericana con todos estos eventos que se han dado? Un Milei en donde aparece Trump y lo apuntala, un Kast en donde la extrema derecha llega a Chile también apoyado. Estamos hablando de Keiko Fujimori, estamos hablando de paz en Bolivia, estamos hablando de Nayib Fura entonces en Honduras, Bukele en El Salvador, ahora Abelardo de la Esprilla, y próximamente el gran reto, la elección de Brasil con Lula amenazado. ¿Cómo lees tú el momento histórico que se está viviendo en América Latina? Es un momento muy difícil y lo que yo creo que ha fallado gravemente el multilateralismo en este momento. O sea, los pueblos del mundo, y no quiero echar la culpa a ninguno en específico, pero se podrían haber resistido o opuesto al secuestro de Maduro, por ejemplo, al robo descarado electoral que pasó aquí en Honduras, que no fue contra la izquierda, sino contra Salvador Narrala, pero más sin embargo, o sea, fue descarado. En Colombia también, o sea, el hecho de que no es claro que haya ganado de la Espriella, y los países del mundo realmente no se han unido en contra de esas violencias, hasta han respetado esta nueva doctrina Don Roe, dejando solo a América Latina. Pienso que en este momento es muy importante tener solidaridad
solidaridad en contra de la injerencia electoral que quiere hacer Trump en Brasil, por ejemplo, y que también sería muy importante seguir el consejo de Atilio Borón, que llamó a los países, incluyendo a México y Brasil, pero también a Rusia, a China, a romper el bloqueo contra Cuba. Lo que se necesita ahora es unidad de los pueblos, por supuesto, pero también de los pocos gobiernos de izquierda, porque si no, ya hemos visto lo que han logrado hacer robando las elecciones desde Estados Unidos e Israel de tantos países. Y es un momento de gran peligro, pero nos tenemos que unir y tenemos que exigir a los países del mundo que también lo hagan, porque les pone en peligro también a ellos. Adrienne Pine, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge.